Y bueno, está interesante, Mauricio. Vamos a arrancar con el tema que ha dado un chorro de qué hablar, que es una propuesta de Morena. Ojo, de Morena, del partido. La verdad es que habíamos comentado, ¿no? Como que estaba medio perdido Alfonso Ramírez Cuellar, ¿no? No, no, Sí, no aparecía nada. Y pues es que Mauricio nos ve los de Morena. Y entonces aparece una manera que hoy hizo un tsunami en un comunicado de prensa que ha generado, bueno, fue ayer en la noche, pero bueno, hoy ha rebotado muchos, pero muchos comentarios y que es el siguiente. Comunicado de prensa. Y es que debo recordar que el presidente está en esta onda de cambiar la forma de cuantificar los niveles de economía, de bienestar, de riqueza y todo esto, ¿no? Entonces lanza Morena este comunicado de prensa, ¿no? De acuerdo a un acuerdo de unidad y solidaridad nacional que tiene que reconstruirse. Y habla sobre que el INEGI, es la parte, ¿no? El INEGI debe de tener la facultad constitucional de medir no solo la pobreza, sino, ojo, la concentración de la riqueza en nuestro país. Este es un súper interesante. Tenemos miles de millones de dólares que constituyen una riqueza totalmente inobservada. Ya no solo se trata de dar cuenta del ingreso y el gasto de las familias y las personas. Medir la pobreza es un gran avance. Ahora se demanda con urgencia medir también la desigualdad y la concentración de la riqueza. La información, por decirles, es buena, pero se requiere descomponer la composición del décimo decil, o sea, donde están los más ricos de México, y ver los componentes y los estratos que lo integran. El INEGI, escucha bien Mauricio, debe entrar sin ningún impedimento legal a revisar el patrimonio inmobiliario, o sea, las propiedades, y financiero, o sea, las cuentas bancarias, de todas las personas. ¡Oh! Cada 2 años debe dar cuenta de los resultados que arroja la totalidad de los activos con los que cuenta cada mexicano. ¡Wow! El INEGI también debe tener acceso a las cuentas del SAT, fiscal, y a toda la información financiera y bursátil de las personas. ¡Pum! Y este fue el golpazo que lanza Ramírez Cuellar, que el INEGI debe de entrar a contar las propiedades de los millonarios, debe tener facultad constitucional de revisar cuentas bancarias y también declaraciones de impuestos para medir, como bien dice Morena, no solo la pobreza, sino también su hermana, que casi nunca nadie habla, la riqueza. Puf, puf y recontra puf. sí, Nacho, pues es un duro mensaje hacia este décimo decil, porque pues también lo que se da a entender, y el presidente lo ha mencionado ya más abiertamente, pues la verdad es que no les gusta pagar impuestos. La verdad es que son los más ricos, y si bien los impuestos deben ser progresivos y los más ricos deben de pagar más en este país, los más ricos son los que menos pagan impuestos. Y entonces las estrategias que han impulsado durante décadas para esconder la riqueza, pues les permite tener ahí mucho dinero en cuentas, en patrimonio, en acciones, por el cual también pues no han pagado los respectivos impuestos. Entonces lo que quieren hacer con el INEGI es, bueno, vamos a acumularlo todo y vamos a definir cómo está la riqueza de cada mexicano. Incluso en una entrevista que dio hoy, Ramírez Cuellar, el dirigente nacional, señaló que imagínense que el INEGI va a ser como una lista de Forbes, así, una lista de Forbes, con todo lo que representa, con todo lo que es cada uno de los mexicanos. Y que evidentemente se va a contrastar con las declaraciones del SAT, ¿no? Sí, obviamente si tienes ingresos aquí y no aparecen en el SAT, estás evadiendo impuestos. ¡Pum! Así de sencillo, ¿no? Sí, la verdad es que está muy interesante, ¿no? O sea, haciendo olas. Debo aclarar que solo es un comunicado de prensa, no es ni siquiera una iniciativa de ley, y menos una reforma constitucional. Porque vamos a recordar que el INEGI de entrada es un órgano autónomo que no depende del gobierno federal y menos de un partido político. Además que ahorita lo dirige
un ultra archirre contra neoliberal, maestro del ITAM, que se llama Julio Santaella, con lo cual no creo que realmente el INEGI vaya a entrar ahorita a hacer esto. Pero la propuesta es interesante, ¿no? Contabilizar la riqueza y no solo la pobreza. Además es importante señalar algo, Mauricio, porque se habla mucho de México de las desigualdades económicas que existen. Pero la verdad es que la mayor desigualdad, no sé si sabes, Mauricio, no se da en los primeros deciles. Los deciles son formas como que si uno, es que un poco se entiende ese concepto, pero forma desde el hombre, la persona más pobre, y empiezas a formarla y la dejas en Carlos Slim, el más rico del mundo, todos formados en una línea, y lo partes en 10 partes, la primeros 10% del primer decil, el segundo 10% del segundo decil, y así nos vamos. Cuando hablamos del último decil, son los 10% más ricos de México. Sin embargo, la verdadera desigualdad, Mauricio, se da en el último decil, porque de los 9 deciles anteriores, Mauricio, la vez que todos están medio fregados. En cambio, en el 10º decil se encuentran personas que pueden ganar de 15 a 20 mil pesos mensuales y ellos se comparan con los Slim. Ahí es donde se da la enorme desigualdad, curiosamente, que afecta otro tipo de coeficientes como, bueno, el que hablaron mucho, que se llama el índice de Gini y otros más. Pero, entonces, en este último decil es importante también que no hay, bien dice Aisy Ramírez Cuellar, más información, porque ahí se compara y se da la verdadera desigualdad. Ahí se da el profesionista, un arquitecto o un doctor se compara con estos multimillonarios. Entonces, ahí es donde debe haber más información. Y interesante es la propuesta del INEGI, que le den más facultades fiscalizadoras. Y wow, bueno, la verdad es que muy, muy sorprendente. Y claro, los millonarios, Mauricio, enfurecidos. Fíjate que esto es como también yo lo veo como una reacción, una respuesta, porque ya ves que el presidente sacó su plan económico, su visión económica el fin de semana, este documento de 30 páginas con ya lo que él establece como una nueva visión, ¿no? No solo los números, sino también el bienestar. Y es que las granjas de voz le estuvieron dando muy duro con este tema. Ahí voy a poner la pantalla, Nacho. Porque lo que apareció y estuvieron manejando es esto, ¿no? Justamente el índice de Gini, ¿no? Esto que usted te referías, que es esta medida económica para medir la desigualdad. Y esas son gráficas que vienen ahí que aparecen en el documento y bueno, donde pues dicen que como este índice marca, que va a la baja, marca que hay menos desigualdad. Incluso ahí está el tuit de Calderón que lo presume, ¿no? La desigualdad en México, dice, se redujo en el periodo neoliberal. La mayor caída de la desigualdad es entre el 96 y 2010, que es increíble que lo diga, porque vivimos en el mismo país y nos damos cuenta que ha sido lo contrario y que incluso, no, pues por eso... No, Mauricio, es que sí está real, es real, pero te voy a decir por qué, Mauricio. No, bueno, sí, en el papel es real. Pero ¿sabes por qué es real? Porque ahorita los mexicanos estamos más pobres que antes, ¿me entiendes? Todos, sí. Esta es una cuestión de igualdad. Y antes, bueno, había desigualdad porque habían ricos, clase media y pobre, pero en todo ese tiempo, todos han convergido a la igualdad en la pobreza. Eso es lo que no se dice, ¿no? Todos los mexicanos convergen a ser igualmente pobres. Nos hacemos más pobres, ¿no? Así es, y todos. Por eso te digo, en el último, del decil 1 a decil 9, la verdad es que hay un chorro de pobreza. Incluso en el 9º decil todavía se puede ver, ya ni clases medias, clases bajas también. ¿Esa es la desigualdad? Digo, ¿esa es la igualdad? Eso es lo que ha pasado también. Pero, pues esa es la estrategia que ellos trataron de vender el fin de semana, ¿no? Sí. De que, el presidente se contradice, él mismo habla de la desigualdad y miren, él sube gráficas donde, pues al contrario, hay más igualdad. Absurdo. Y también en estos datos que ya estuve rastreando sobre este tema, pues resulta, Nacho, que de las últimas evaluaciones, nada más para que lo tengamos claro, las 10 personas más ricas de México, las 10 personas más ricas de México tienen el ingreso que otros 60 millones de mexicanos, que la mitad de la población, en 10 personas nada más. Ese es el gigantesco nivel de desigualdad. Ahora, ¿quiénes son las 10 personas? Pues vale la pena, es muy fácil ver lo que apareció y vamos otra vez acá a la pantalla.
Pues a la lista de Forbes, ¿no? Los 10 ricos que aparecen en la lista de Forbes, se los tenemos. Carlos Slim, 52 mil millones de dólares. Es que es increíble, ¿te imaginas? Y además sube el dólar y sube su riqueza. Ricardo Salinas, 11.700, Germán Larrea, 11.000, Alberto Balleres, 6.400, Aramburu Zavala, 5.000, y nos vamos para abajo, ¿no? Esas 10 personas tienen la riqueza que otros 60 millones de mexicanos, 60 millones de mexicanos, la población, la mitad de la población de este país. Es increíble el índice de desigualdad y evidentemente los que son sujetos a estas revisiones de los principales son los que aparecen justamente en estas listas, empezando por Carlos Slim. Pero pues bueno, es lo que propone el Morena sobre este tema, y pues evidentemente lo que viene es una pues serie de procesos legales, ¿no? Sobre todo porque pues esto tiene, para que tenga facultades el INE, tiene que pasar por el Congreso de la Unión, y todavía en el transcurso de la mañana no he visto ni que Ricardo Monreal ni que Mario Delgado todavía se pronuncien al respecto. Pero no es malo ya empezar a debatir sobre esta especie de auditorías adicionales, ¿no? No nada más precisamente marcadas o enmarcadas en el ámbito fiscal. Sí, claro, y en particular, como bien dicen, contabilizar las propiedades a través de los prestanombres, porque es lo que hacen, ¿no? Todos estos cuates tienen mucho dinero, pero no pagan ningún impuesto, muy pocos impuestos, y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué si tienen tantos miles de millones de dólares, casi no pagan impuestos? ¿Por qué? Bueno, es claro, ¿no? Utilizan estrategias de planeación fiscal, sin embargo, todo esto es ilegal y sí deberían de hacerlo. Pero bueno, es interesante, todos modos, contabilizar la riqueza y no solo quedarnos con la pobreza, poniendo en el centro de nuevo del debate a los multimillonarios, algo que obviamente detestan. Incluso la Coparmex, que obviamente es el órgano protector de los millonarios, salió hace unos momentos a decir que esto no debe ser. Dice el líder de la Coparmex que no está de acuerdo con el nuevo Estado. El Partido Morena propone un nuevo Estado donde el INEGI revise el patrimonio inmobiliario y financiero y que se grave la propiedad, la riqueza y el ingreso, y que la Comisión Federal de Competencia Económica evite el sobreprecio que se impone al momento de adquirir. Bueno, obviamente no están de acuerdo los multimillonarios, pero pues eso es lo de menos. La verdad es que de todos modos es el partido gobernante y claro, hay que ver cómo reaccionan los líderes camerales. Aún así creo que nada más es un buscapié, todavía es como que está sondeándolo, pero igual aquí sí Obrador y Ramírez Cuellar se pusieron de acuerdo para lanzar algo nuevo que viene después de la pandemia, que es un giro completo económico. Porque Obrador ha insistido algo, ha insistido que esto del coronavirus ha desplomado el neoliberalismo y es momento de fundar un nuevo Estado con nuevas medidas y nuevos índices e indicadores. Entonces todo esto que estamos viendo, Mauricio, es esto, ¿no? Llevarlo a la práctica. No solo se quede en demagogia, vamos a hacerlo realidad. Está el tema de las afores, del decretazo de la CFE, eso vamos a hablar. Es lo mismo, ¿no? Es destruir el neoliberalismo en México, es lo que están haciendo. Fíjate que hoy Nacho, el presidente, no tocó este tema, no se lo preguntaron, pero sí como que él lo marcó por encimita, porque habló de los empresarios, los pagos de impuestos, que no quieren pagar, porque a pesar de que han sido denunciados en público y también ante instancias legales no quieren pagar, pues habló sobre eso, sobre justamente el pago de impuestos. Vamos a retomar este extracto que dijo el día de hoy. Ahí va. Para los que no pagaban impuestos, la verdad es para que estuvieran ofreciendo disculpa, no para que estuviesen demandando, es para que estuviesen aceptando de que se excedieron y que ya no se puede seguir con lo mismo. Están muy enojados porque no pagaban impuestos y
se están presentando denuncias y se trata de grandes corporaciones nacionales, extranjeras, que tenían una gran influencia hasta en los partidos. Por eso hay esta diferencia. Yo espero que ellos comprendan pues que yo no soy gerente de una empresa, soy presidente de México y represento a todos los mexicanos. Pues así de fácil, ¿no? Yo soy el presidente de México, no soy el gerente de una empresa, ¿no? Es el mensaje que les envía a todos ellos. No hablaba nada más de lo que estamos comentando ahorita, de lo de Morena, pues está hablando sobre el tema del decreto que vamos a comentar, pero como que es el mismo tema, ¿no? Es este mismo, pero por encimita, como que él ya lo tiene en la cabeza, pues vio las reacciones también y dijo, bueno, vamos a soltarles ahí un adelanto de Sí, cómo sí. vimos las cosas.